Buenas tardes, profesor. En esta ocasión vamos a presentar acerca de Cristóbal de Molina y su obra más importante que relaciona las fábulas y ritos de los incas. El curso de literatura peruana 1, el docente es Raúl Jurado Parra y el estudiante quien les va a presentar este texto es Juan Román Daniel. En este caso, vamos a presentar en primera instancia lo que vendría a ser la tabla de contenido, en la cual tenemos en primera instancia la obra de Cristóbal de Molina, su biografía. Luego una síntesis de la obra de relación de las fábulas y de los incas. Luego una exégesis de tres tipos: filológico, histórico y sociocultural. Las conclusiones que arribaremos a partir de lo ya explicado. En primera instancia tenemos que hablar de Cristóbal de Molina. Y cuando hablamos de Cristóbal de Molina, hablamos de un cronista español. Ahora bien, este cronista español, que si bien tiene muy marcado lo que es el influjo de su nación de Occidente y demás, también veremos cómo de pronto va a combinar con los elementos andinos propios nuestros. Nace en 1529 en Baeza, España, y fallece en 1585 en Cusco, Perú. Este cronista es muy reconocido también, puesto que se le llama también el cusqueño. ¿Y por qué el cusqueño? Porque de pronto, así como otros cronistas, va a derivar a conclusiones, a textos que hablan sobre las distintas vivencias que se tenía con los incas. Mestizo, que conoció el quechua con las convivencias en la zona cusqueña. Muy interesante, puesto que su quechua, incluso su castellano, es muy rudimentario, pero es fructífero en tanto contenido y síntesis de las obras que puede mostrar y explicar. La obra más importante, sin duda, es Relación de las fábulas y ritos de los incas. Un texto que sin duda va a vislumbrar a todo aquel lector que intente mostrar interés en relación a lo que son el vínculo a nivel sociocultural, a nivel religioso de los incas y demás. Para ello, vamos a hablar ahora sí de la relación de las fábulas y ritos de los incas. En primera instancia hay que tener en cuenta que este es un texto que combina tanto elementos que están en quechua, como también, bueno, y elementos que están en castellano a nivel rudimentario. Pero este quechua, hay que ser muy sincero, es un quechua en tanto términos o palabras. No es, digamos, un contenido tan vasto como lo podemos encontrar tal vez en José María Arguedas y otros autores que tienden más a condensar su lenguaje poético, su lenguaje literario andino. A nivel síntesis, esta obra es un recabado del testimonio oral de los incas. Este cronista vivió, pocas palabras, con los incas y demás. Entonces, lo que él ha hecho, ¿qué cosas? Es recopilar tanta la información, tantas las vivencias, así como cualquier cronista de la época lo hacía, Juan Ayala y otros más. El contexto en el cual se familiariza o se desarrolla el texto es el informe del virrey Francisco de Toledo y el obispado de Cusco de Sebastián de Lartón. En este caso, este informe de por sí es básicamente la muestra de los ritos, de los que se contaban en los incas mismos. Estos ritos veremos que son las festividades muy famosas que se daban en aquel entonces, en aquella época, en la famosa tradición inca. Esta obra de por sí remarca dos aspectos principales, así como su nombre lo indica, tanto las fábulas como lo que son los ritos. Y cuando hablamos de fábulas, hay que tener en cuenta que muchas veces se suele considerar lo que son los momentos, las narraciones que se dan en aquel entonces. En este caso, la narración de las fábulas, por ejemplo, tenemos la creación del hombre por el hacedor, el llamado Titu Huiracocha o Texiviracocha, ¿no? Que son en este caso dos de sus hijos como tal, pero en este caso el dios Huiracocha o Viracocha, como se menciona en el texto, va a originar la vida misma. Hay que tener en cuenta que este dios de por sí es una implantación inca, en tanto las creencias que se tenía por aquel entonces. También tenemos, por ejemplo, muy interesante el diluvio y el origen de Manco Cápac. Así como su texto le indica, así como el hecho religioso le indica del Génesis, hay un diluvio que va a traer, obviamente, consecuencias nefastas, que va a ser, digamos, aquella que de pronto va a originar la presencia de Manco Cápac con Mamaoki en su momento. Si bien hay leyendas, ¿no? Cuando salen de la cueva, son los que sobreviven de los hermanos Saya y otros más, aquí veremos cómo de pronto el origen de Manco Cápac va a estar sobre todo ¿dónde?
en aquel diluvio que va a originar la vida de estos seres. Por su parte también tenemos la existencia y el significado de las huacas. En este caso, las huacas serán centros de oración, centros de adoración para los dioses. Y obviamente cuando hablamos de huacas, no hablamos tan solo de esas momificaciones antiguas, sino también de templos. Templos que para los incas eran sagrados por sentido religioso y demás. A su vez también las fábulas, por ejemplo, se narra mucho cómo era el uso de los quipus, ¿no? Sistema de administración inca. Y también hay aspectos vinculados a la casta sacerdotal, es decir, cómo de pronto se nombraban a ciertos magos que eran buenos, a ciertos magos que realizaban obviamente la magia oscura y demás. A nivel de ritos, es muy interesante la obra porque sin duda describe la forma de los cultos sacrificios. Cómo se desarrollan los cultos en enero, en febrero, en marzo y otros meses más. Es la parte de la obra más extensa, puesto que de pronto las descripciones que se hacen de los ritos va de festividad en festividad de cada mes. Y esto nos ayuda un poco a vislumbrar las ideas en tanto se quiera tener acerca de lo que son la parte religiosa de los incas, la parte histórica de los incas, porque no hay muchos textos que nos hablen acerca de lo que es la religiosidad, lo que es la festividad de aquel entonces. ¿No? Aquí, como hemos indicado, se van a hablar sobre los ritos y ceremonias religiosas incaicas. En la obra se inicia en mayo, ¿no? En la obra se evidencia el inicio en mayo por un apartado distinto. De pronto, no es, digamos, un texto tan lineal, es un texto continuo, pero de pronto veremos que dice mayo. Y lo que te da a entender un poco el inicio de las festividades. Es muy interesante puesto que si bien nuestro calendario habitual o cotidiano es aquel que empieza por enero, pero es de pronto para ellos, para los incas, que inicia en mayo. Y recordemos que en junio se da el famoso Inti Raymi. Nos damos cuenta que de pronto en mayo se da luego un evento muy importante en las festividades incaicas. En este caso vamos a descubrir que posteriormente finaliza el texto de los ritos con enero, febrero y marzo. Y abril. En este caso veremos cómo, tomando en cuenta lo que es el artículo de Monteverde Sotil, en este caso él elabora el calendario ceremonial inca. Y vamos a ver cómo de pronto hace un parangón, una comparación con diversos autores como Juan de Betanzos, Cristóbal de Molina, que nos trae razón en estos momentos, y Guamán Poma de Ayala. Por ejemplo, para Juan de Betanzos, cronista también, indica que en enero se celebra el Hatun Pocoiquis. Para Cristóbal de Molina es llamado el Hatun Pucuy, ¿no? El nombre del mes. Por otro lado, el nombre de la fiesta es que en este caso no se celebra fiesta alguna. Solamente, digamos, trabajaban en la parte de la agricultura, la parte en la cual el campo era principal, digamos, punto de central. Pero Juan Poma Ayala indicaba el inicio del año, muy interesante, ¿no? Digamos, él sigue la tradición española, por lo menos sí occidental, que en la cual inicia el año en enero. Y acá tenemos que el nombre del mes es llamado Capac Raimi Caimiquilla. En febrero, por su parte, Juan de Betanzos añade el nombre del mes como Ayapucoiquis, pero para Cristóbal de Molina se llama Pachapucu. Y acá tampoco se celebran fiesta, mientras que para Juan Pomayela tenemos el Paca Huaralca Hatumpus. Como nos damos cuenta, los nombres cambian de por sí. Pero de pronto, ¿cómo podemos nosotros tener la vigencia, o digamos, tener la concentración necesaria de poder decir que este es verdadero? En este caso, son diferentes las perspectivas que se evidenciaban en aquel entonces. Entonces, ¿cómo tener la seguridad o afianzar mi conocimiento de que de pronto uno dice lo correcto y otro no? Aquí de pronto podemos versar sobre la subjetividad literaria. Puesto que nos va a poder ayudar a entender cómo los diferentes cronistas y autores daban por aquel entonces su significado, su expresión. En marzo tenemos el Pachapucoiquis para Juan de Betanzos. Para Cristóbal de Molina tenemos el Pacarguara, mientras que para Juan Pomayala el Pachapucuy. Como nos damos cuenta, los nombres pueden cambiar mínimamente, pero van por ahí el sentido. En abril tenemos el Arawakis para Juan de Betanzos. Tenemos para Cristóbal el Aregoy, ¿no? Digamos, cambia mínimamente. Mientras que para Guamán Pomayala tenemos el Inca Remiquilla.
Y para, digamos, lo que viene a continuación es lo que a nosotros nos trae más a razón, tanto Cristóbal de Molina se quiere hablar, puesto que para él inicia el año en mayo. Por ejemplo, en mayo tenemos para Juan de Betanzos el Hauki Cuosquiquilla, en la cual se le dará la fiesta del sol. Para Cristóbal de Molina tenemos el Auki Yuske, y acá se le da el famoso Inti Raymi por mayo, ¿no? Y mientras que por su parte, Guamán Pumayala tenemos el Aymorequilla en mayo. Importante es que de pronto tenemos la celebración del Inti Raymi en mayo, ¿no? Una aspecto del tema. A su vez tenemos, por ejemplo, en junio, el Hantu Cuasquilla, y la fiesta del Yaguaricha Aymoray, en Juan de Betanzos. Recordemos que el Aymoray es un término muy conocido en la literatura inca, en la lírica inca, puesto que implica el sentido gregario de aquel entonces. Para Cristóbal de Molina tenemos el Caguay y Chaguarguay, y no se le hará fiesta alguna. Pero bueno, por mañana tenemos el Cusquiquilla, y en la casa se le hará el Inti Raymi, ¿no? Un poco siguiendo más la tradición occidental de por sí que tenemos hasta hoy en día que sigue celebrando. En julio tenemos, por ejemplo, para Juan de Betanzos, lo que es el Caguaquis, y no se le hará fiesta alguna. Es el mes de la siembra, al igual como lo considera Cristóbal de Molina, pero que llama, en este caso, al mes el Moron Paxatarpuquilla, en la cual se da la fiesta del Yaguaira. Nombre un poquito más complejos, a diferencia de otros autores, porque para Guamán Pumayala llama el mes el Chagra Conacuy. El Chagra relacionado a todo lo que es el campo de la siembra y demás. Para agosto, por ejemplo, tenemos para Juan de Betanzos el mes llamado el Carpaiquis. Para Cristóbal de Molina, nuestro autor, es llamado también el Coya Raimi, cuya festividad es la Situa. Una festividad muy interesante que incluso para este autor, quien elabora este cuadro, que es Monteverde Sotil, le trae más a razón la Situa. En este caso, por ejemplo, cuando hablamos de la Situa, hablamos de una festividad muy común, tal vez, perdón, un poco desconocido para simplemente el sujeto capitalista, el sujeto de la capital, ¿no? Mientras que para su parte, para los incas, era una festividad muy común, lo que es llamado la Situa, ¿no? En este caso, para Guamán Pumayala, en agosto se celebra lo que es el Chagra Yapuy o Quilla. En septiembre, para Juan de Betanzos tenemos el Satuakis, parecía a San Juan, y por ahí Urpi, festividades. Para Cristóbal de Molina tenemos el Coya Raimi, o también llamado, tenemos el Omac Raimi, nombre del mes. Tenemos las festividades del Guarachico, ¿no? Mientras que por su parte, Guamán Pumayala tenemos el Coya Raimi, en la cual celebramos la fiesta de la luna. En octubre, un mes muy importante tal vez para algunos, tenemos, por ejemplo, el Omarime Kiss, que acá no se le harán fiesta alguna. Para Cristóbal de Molina, nuestro autor nos dice que sí. Tenemos el de Yamarca Raimi, en la cual celebramos la fiesta del Huarachico, ¿no? En el pueblo de Yamarca, que está muy cerca del pueblo central del Cusco, la capital. Y para Guamán Pumayala tenemos el Umarremiquilla. Ya para finalizar, tenemos en noviembre lo que es para Juan de Betanzos el Cantarreikis. Para Cristóbal de Molina tenemos el Capac Raimi, ¿no? Cuya festividad también se llama Capac Raimi. Y es una festividad que hasta hoy en día podemos encontrar, ¿no? Y por ejemplo, para Guamán de Yala tenemos el Aya Marcaiquilla y celebra la fiesta del mes de los difuntos, ¿no? Y para diciembre, para Juan de Betanzos, se inicia el año. Y tenemos el Poco Quilla Remx, ¿no? Tenemos para Cristóbal de Molina el Camaquilla y para Guamán de Yala el Capac Inti Raimi o Fiesta del Sol. Si nos damos cuenta, muy claramente vemos que las festividades o la programación de Guamán Pumayala es la que hoy en día se sigue en Cusco. Y no desdeñando la importancia de nuestro autor Cristóbal de Molina, pero nos damos cuenta que de pronto estas intuiciones o estos apegos a las normas occidentales se ha de pronto cobrado importancia en lo que es la literatura incaica y también las tradiciones y costumbres incas. Por ende, podemos indicar ahora la famosa exégesis. Cuando de pronto vemos la importancia de estos autores, vamos a ver de tres tipos de vista: el carácter filológico, el carácter histórico y el carácter sociocultural. Cuando hablamos de carácter filológico, hablamos en primera instancia del quechua. Esta quechua que hablaba, por ejemplo, en tanto términos primitivos, ¿no? El señor Cristóbal de Molina, son, digamos, términos que usa. No es que use
textos complejos, como un explicado como un tal Arguedas, pero encontramos textos, palabras básicas. Por ejemplo, hablar de un Capac, de un Inti, de un Reini. O incluso también, por ejemplo, el castellano que usa el señor Cristóbal Molina no es un castellano, obviamente, en tanto actual conocemos, sino es un castellano primitivo, un castellano rudimentario, incluso con varios errores, como se puede evidenciar en el mismo texto, pero que de pronto tiene un contexto, un contenido muy fuerte y muy importante para entender la obra misma. El carácter histórico, por su parte, de la obra es que remarca mucho las fábulas, ¿no? Es decir, las famosas leyendas de cómo surgen los protagonistas del Cusco, inclusive también porque estos nos muestran claramente acerca de las festividades, ritos que se le dan en aquel entonces. Y si bien hemos visto un parangón entre diversos autores Betanzos, de Molina y Poma de Ayala, vemos en este caso que, que Cristóbal de Molina sigue cierta línea que hasta hoy en día se va trabajando. Un Caparraimi, un Intirraimi y demás. A nivel sociocultural podemos manifestar que obviamente estos seguimientos de ritos, de costumbres, nos ayudan a entender muy claramente acerca de lo que se vive hoy en día en nuestra capital, en nuestra ciudad de Cusco. Puesto que de pronto, estas tradiciones que se van remarcando, como el día de la cosecha, el día de la siembra, la festividad del Inti Caparraimi y demás, nos muestran claramente la importancia y la vigencia de festividades a nivel social. Y que también, obviamente, garantiza lo que es la identificación, la identidad de nosotros como peruanos. Finalmente, podemos arribar a distintas conclusiones. Por ejemplo, que el texto radica o tiene la importancia en tanto que este autor interpreta su realidad. Una interrealidad que, si bien marcada por los contextos y vivencias incas, podemos darnos cuenta que lo hace a su modo, a entender su forma de su realidad. A su vez, nos hemos dado cuenta que la sección de las fábulas incas tiene un apego con pasajes bíblicos hebreos del Génesis, la creación del hombre, por ejemplo. Si bien la Biblia nos habla de una creación en tanto imagen y semejanza de Dios, vemos que en este caso la creación del hombre, Manco Cápac, es tanto digamos, la vivencia, es una clara verbigracia del tipo de Dios que se tenía en aquel entonces, ¿no? La divinidad, obviamente, bajo su bondad divina, ¿no? Del Dios de la coche y demás, crea al hombre mismo. No tenemos el diluvio, un tema muy común, por ejemplo, en el Génesis de la Biblia, pero que también lo encontramos ¿dónde? Lo encontramos en el mismo texto de las fábulas. Obviamente sabemos que el diluvio trae consecuencias nefastas para la humanidad, ¿no? La muerte de mucha cantidad por falta de pecado, pero también que se muestra en este caso siguiendo la línea de Cristóbal de Molina. Y es muy interesante cómo de pronto el tino uso de los términos quechuas, el criterio natural, un castellano rudimentario, permite comprender el apego a ambas culturas. Se habla de un mestizaje claramente, de un cronista mestizo, que si bien no hablamos de cronista mestizo en tanto nacimiento, hablamos tanto a nivel de cultura. Aquí tenemos el apego muy claro de lo que es el sentir quechua, el sentir andino, el sentir cusqueño. Esto sería todo. Y acá tenemos las referencias bibliográficas utilizadas en la exposición y en la presentación también del ensayo. Muchas gracias.